que hicimos fue tener de información general, los aspectos generales de la beca, de la historia de la comunidad de Nikkei, de las asociaciones, de la historia de JICA. También tuvimos una pequeña clase de Nihongo, de japonés, y también estuvimos hablando un poco sobre las dificultades que tienen los Nikkei, todos los Nikkei de América Latina que viajaron a Japón como de Kasegi y que armaron familia y se establecieron en Japón. Esos ya son Nikkeis que volvieron a Japón, armaron una familia y que sus hijos y sus familias, hijos y nietos, tienen muchos desafíos a la hora de integrarse en la comunidad japonesa. Entonces tienen muchos problemas. Entonces estuvimos hablando con uno de los investigadores de uno de los profesores, un Nikkei de Perú, Yokohama, está cerca de la zona portuaria y tanto la sede de Yokohama como la de Okinawa, de JICA, están los dos en construcción, en refacción. Entonces, el tiempo en el que estuvimos en Yokohama, estuvimos en un hotel, a un par de, a 200 metros, 300 metros cerca, así que no nos hospedamos en JICA Yokohama. Fue una semana, estuvimos del 6 al 3 de octubre. Como les contaba, estuvimos involucrados en todo lo que era la parte de historia de las comunidades Nikkei, las asociaciones y el origen de JICA. Estuvimos hablando, al estar en Yokohama, pudimos conocer un poco lo que fue el Museo de la Inmigración, cómo fueron los desafíos que tuvieron los primeros migrantes, la historia de la inmigración en general, aunque ya empezábamos a hablar un poco de los migrantes de Okinawa a la Argentina, a América Latina y en especial Argentina, porque Okinawa junto a Kumamoto son las dos prefecturas que mayor aporte de inmigrantes tuvo para toda la diáspora japonesa. La mayor cantidad de inmigrantes de Japón vinieron de Okinawa y de Kumamoto, las dos prefecturas más sureñas de Japón. Uno siempre supone que por qué vinieron para América Latina y por qué vinieron para América, y una de las razones por las cuales nos explicaban, muchos dicen, bueno, en su momento fue por la guerra, y después también se mencionaba el tema de la pobreza, las oportunidades. La explicación histórica que nos daban los investigadores es que en 1900, a comienzos del siglo XX, Japón tenía una población de 43 millones de habitantes. En comparación con Argentina, Argentina estaba muy despoblada, no alcanzaba los 5 o 6 millones de habitantes, así que imagínense la proporción de territorio y de habitantes. Japón estaba viviendo una sobrepoblación muy acelerada, y tengamos en cuenta que a fines del siglo XIX, 1868, era la apertura de Japón, la era Meiji, la era en la que Japón abre sus puertos, se integra al mundo y tiene un gran desarrollo industrial, porque quiere empezar a desarrollar la industria, y tiene un gran crecimiento poblacional. Entonces tenían muchas personas a las cuales tenía que alimentar y no había suficiente alimento ni trabajo tampoco, en especial en las prefecturas de las provincias del sur. Entonces, por eso Japón impulsó activamente la inmigración en esos años. Y ya para fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la primera migración fue, no sé si alguien sabe, tenemos el día del Nikkei. Andrés Higa, que es Nikkei argentino, el creador del día del Nikkei y el día del Yoshinaichi, dos fechas clave dentro de la comunidad Nikkei, en el que llegaron los primeros inmigrantes japoneses a Hawái. Hawái es el primer lugar, si bien antes hubo inmigrantes japoneses que fueron a otros países,
se toma como esa fecha, la original, para conmemorar el Día del Nikkei. Sí, Perdón, ¿De qué año? inmigración japonesa, ¿no? Okinawense a Hawái. sí, en verdad. Porque todavía hace poco que estaba anexado Sí, Ryukyu a Japón. Sí, fue hace muy poco, pero casi inmediatamente hubo una inmigración. Dentro de la inmigración que promocionaba el A los gobierno de Japón, okinawenses también los mandaron con los japoneses. también tienen un fuerte vínculo entre Hawái y Okinawa. Pero en sí, la fecha del Día del Nikkei es por la inmigración japonesa. A Hawái. Es el 20 de junio. El 20 de junio, sí. 20 de junio es el día del Nikkei. Al menos acá en Argentina hemos festejado el día del Nikkei el 20 de junio. Creo que el 20 de junio, sí. Ah. Pero bueno, en su momento cuando se estableció la fecha, todo Empezó una fecha de lo que nos decía Andrés es que las distintas comunidades en Brasil, en Perú, en Argentina, todos se disputaban la fecha y se decidió por la de Hawái, que se la considera como la inicial. Okay. Así que, pero sí, población, mayor población, superpoblación en Japón, en especial en las prefecturas más pobres, era lo que originó la primera oleada migratoria. Y principalmente fueron a Hawái, al sudeste asiático. El que podía viajar a Hawái, los que más dinero tenían, iban para Hawái. Los que no tenían tanto dinero iban a Filipinas, Saipán, a Marianas del Norte, a las islas más cercanas. Y los que les iba muy bien terminaban yendo a Estados Unidos, a la costa oeste, San Francisco, Los Ángeles. Es un poco el recorrido migratorio de principios de siglo. Eso es lo que estuvimos viendo en el museo y lo que Pobrecito, nos contaban. ¿no? Y fue Pobrecito porque después vino la Segunda Guerra Mundial y eran japoneses ellos. Los primeros fueron los primeros que viajaron a Hawái y a Estados Unidos, son los que más sufrieron porque era el primero el desconocimiento por el lugar, el trabajo y por el tema de las enfermedades. Pero aún así, después de esa primera etapa, a los Nikkeis estadounidenses les fue muy bien, empezaron a dar una comunidad y un peso grande en la comunidad, y eso es lo que empezó a generar más roces con la comunidad local. Entonces, ahí tanto en Canadá como en Estados Unidos, la migración empezó a cerrarse para los japoneses y para los okinawenses también, en general. Entonces, ahí es donde las agencias de migración empiezan a ver América del Central y del Sur como destino para la migración. De México para abajo, empezar a hacer la migración para América del Sur principalmente. Entonces ahí es donde llegan a Brasil, después a Perú, primero Perú, después a Brasil. Brasil es un destino muy elegido, pero lo que estaba viviendo Brasil a principios del siglo XX es que habían abolido la esclavitud hacía poco tiempo y lo que hacían los dueños de las fincas era reemplazar a los esclavos con migrantes. Entonces la comunidad japonesa que llegaba a Brasil tenían condiciones muy duras en las fincas y generalmente algodón y café. Entonces a partir de ahí es donde la migración que tiene Bolivia, Paraguay y Argentina es una migración más lateral. Los que llegaban a Brasil bajaban o se iban hacia Bolivia, hacia el oeste, o hacia el sur, hacia Paraguay y Bolivia y hacia el sur en Argentina. Así que bueno, nos iban contando un poco los aspectos generales de lo que fue la inmigración de Japón a América, principalmente entre el siglo XIX y el siglo XX, y después aspectos generales de historia y cultura de Japón. Esa fue la primera semana en Japón. Fuimos 3 becarios de Argentina. Estuvimos con Noemí Nojara, que es origamista y profesora de Nietzsche. Después con Fernanda Ramos, profesora de japonés en la Asociación Japonesa de Rosario. Y por supuesto también teníamos, había una maestra de japonés
que también estaba parte de esta beca en Yokohama, pero que iba para otras becas. En la semana en Yokohama nos cruzábamos con todos los becarios. Éramos 48 becarios, de los cuales 13 íbamos para Okinawa. Después teníamos estaba Yania Lin, que es profesora de japonés en el Nichia, que iba para otra localidad cerca de Tokio, justamente para asistir a chicos y familias Nikkei de Japón. Viajaba ya como voluntaria para estudiar y aprender sobre cómo son los desafíos de las familias en Japón. Que compartíamos, esa semana estuvo muy buena porque compartíamos con otros becarios de JICA en Yokohama. Después de esa primera semana, este es todo el grupo. Había becarios de Paraguay, México, Cuba, Perú, de toda América Latina. Estamos con el grupo de Argentina. Y por ejemplo, los que nos terminaron acompañando en esta beca de los becarios que estamos en Yokohama, era la beca de karate. Okinawa tiene, en esta beca eran 2 tandas de becarios, la karate y soft power de Okinawa. Pero en JICA está karate, soft power, está Okinawa Soba, curso de gastronomía, y está la de turismo, hay una beca de turismo de Okinawa, y creo que hay alguna otra más, pero son 4 becas las de Okinawa. Y si no me equivoco, no todas requieren el idioma. Y en particular la beca de soft power de Okinawa no me requiere idioma, siempre es mejor contar con japonés. No hay un límite de edad, que eso a veces suele ocurrir en varias becas. Y la buena es que siempre hay una asistencia con la traducción de cada uno de los cursos. Bueno, después de